Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y hoy tengo aquí a un invitado de honor, Enrique de Diego. Enrique de Diego, por si ustedes no lo conocen, ha escrito un libro que está causando sensación. Es un libro no solamente por el título, evidentemente todos los libros deben tener siempre un título que sea llamativo, más que nada para intentar que las personas pues también accedan a él y a su contenido. Aquí no cabe duda de que el título del libro, ahora lo diré en breve, es llamativo. Enrique, primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, fenomenal. Me alegro. Gracias por dedicarnos este tiempo, lo En más este importante. mundo lleno de tinieblas, aquí se ve la luz. Bueno, pues eso es lo más importante. Para eso te llamamos, para que nos ilustres y nos ilumines. Muy importante, has escrito un libro cuyo título, lo voy a poner ahora en pantalla, se llama El cojón del anticristo. ¿Es cierto esto, Enrique? Pues sí, Bergoglio, el cojón del anticristo, es un epíteto con mucha tradición en Castilla. El epíteto que le dedica el Beato de Líbana, el famoso Beato de Líbana, Sí, señor. al arzobispo de Toledo Elipando, ¿eh? Entonces, yo creo que Bergoglio es el esputo de Satán, el esputo es menos que el cojón del anticristo, el Claro. baboso de Satán, y va a hacer un daño, está haciendo un daño terrible a la Iglesia de Cristo. Es, bueno, como demuestro en el libro, es un papa, un impío que está excomulgado late sentencia. Correcto. El libro es un libro muy llamativo, como he dicho, es un libro interesante porque tú comparas lo que está haciendo este hombre con el que yo creo que todos los católicos de pro estamos de acuerdo en que es un completo desastre. Tú lo comparas a la luz de las apariciones de Garabandal. ¿Es correcto esto, Enrique? Sí, el libro se podía titular La Virgen contra Bergoglio, ¿eh? Es Ajá, decir, es un libro que tiene cuatro partes. La primera es la demostración de que Bergoglio no es papa, está excomulgado. Porque manipuló el cónclave junto con una serie de cardenales, todos ellos condenados y arderán en el infierno por han cometido el pecado contra el espíritu que no se perdona, incluido Bergoglio. No tiene sentido, no tiene sentido. Luego correcto. una segunda parte en la que tiene una presencia estelar la Virgen de Garabandal, las apariciones en San Esteban de Garabandal del 61 al 65. Correcto. En esas apariciones se afirma que muchos sacerdotes, en el segundo mensaje, muchos sacerdotes, muchos obispos y muchos cardenales van por el camino de la perdición y llevan muchas almas detrás. Muchos cardenales, pues un falso papa. De hecho, hay un tema muy interesante. Sí. El libro yo lo he ido completando, Ajá. con este tipo de cosas, ¿eh? He ido investigando, documentando, etcétera. Pero hay una frase de Conchita. Conchita es una renacuaja de 12 años cuando empieza las apariciones, de 16 Correcto.
concluyen cuando tiene la última visión en los Nueve Pinos. Ajá. Entonces, a Conchita suenan las campanas del pueblo, como es tradición en la España católica, a difunto, tocan a difunto. Y es por la muerte de Juan XXIII. Lo Ya, comenta con su tía y con su madre. ya. Entonces, Conchita, que es una renacuaja, repito, una inconsciente, pues les dice, ah, pues si es por Juan 20, debe ser por Juan XXIII. Ajá. Luego quedan tres papas. Ya, Dice, bueno, la Virgen dice que quedan cuatro, pero que uno no lo cuenta porque va a ya, estar muy poco tiempo en la sede de Pedro. ya. Interpreto fácilmente que es Juan Pablo Claro, primero que estuvo 33 días. efectivamente. Con esta intuición, porque la Virgen no se puede equivocar y una renacuaja de San Esteban de Garabandal no puede mentir, deduzco que Bergoglio no es papa y entonces empiezo a ver cosas raras en la abdicación de Benedicto XVI, Sí, como es producto de una serie de manipulaciones. Por de pronto, la prensa internacional, que ahora sabemos que está controlada por BlackRock y por los satanistas, le hacen la vida imposible a Benedicto XVI. ya. Le estalla todo el escándalo de los abusos sexuales de los Sí, sacerdotes, y etcétera, ¿no? Que son abusos sexuales de sacerdotes homosexuales, porque el 82% de esos abusos tienen contenido homosexual. sí, efectivamente, eso sí es verdad. Misteriosamente, cuando Bergoglio llega al papado, aparentemente al papado, eh, se separa totalmente esa campaña y Bergoglio aparece como el hombre, bueno, la revista Times le Ya, define como el Papa del Pueblo en portada, porque la revista Times va a dedicar una portada al Papa, ¿no? Porque es la claro, consigna. claro. Entonces, a Benedicto XVI, además, según comunican en una carta que es clave, cuatro destacados dirigentes católicos, cuatro al presidente Donald Trump. Eh, eh, Previamente tenemos los correos electrónicos Sí, entre John Podestá, que es claramente satánico, es decir, tiene en su despacho, hace performance con María Abramovich, la que sí, ha sido premio Princesa de Asturias, puesta por la satanista Leticia Ortiz, que es una consumidora de lecturas satánicas, según demostró en la Feria del Libro de 2017. sí, Y esta María Abramovich es una bruja satánica eh, que se fotografía con Jacob Rothschild, el patriarca de los Rothschild, sí. delante de un cuadro que se titula Satán convocando a sus legiones. Correcto, ese cuadro El está en caso, internet. Sí, sí, ujú, eh, el- le cortan todo el flujo económico, asfixian al Vaticano y devuelven ese flujo
cuando al día siguiente de abdicar, eh, entonces Bergoglio es puesto por la mafia de San Galo, Ya, y está excomulgado. Es decir, todo lo que dedica a Bergoglio hace mal. Desde que ha salido el libro, pues la ignorancia invencible es imposible. La mafia de San Galo son una serie de cardenales y de obispos que se reúnen desde el año 1996 todos los años en la ciudad suiza de San Galo. Hay una abadía de San Galo y se reúnen allí con el fin de manipular el cónclave. Ellos tienen claro que no puede ser Ratzinger el que continúa Juan Pablo II. Son modernistas. Yo comprendo que mucha gente a lo mejor no conoce lo que es el modernismo, pero conviene saberlo. Son modernistas. No tienen fe, cosa que en Bergoglio, ahí reproduzco la entrevista, las declaraciones, el artículo de Eugenio Scalfari, un sí, prestigioso y conocido periodista italiano, que dice que Bergoglio considera a Jesucristo un hombre excepcional, pero en ningún caso Dios encarnado. Es decir, ya, que Bergoglio no es católico. ya, Ninguno de los que se reúnen en San Galo es católico. Sabemos que existe la mafia de San Galo, como reproduzco en el artículo, sí, porque lo hace público el cardenal Daniels, sí, primado de Bélgica, cuando se presenta su autobiografía, su biografía autorizada. Hay un vídeo que se puede comprobar en el que dice que sería muy elegante hablar del grupo de San Galo, porque entre ellos se llamaban la mafia de San Galo, ya, que forman parte Cormac Murphy, el primado de Inglaterra, forman parte el cardenal Karl Lehmann, que ha muerto y tiene declaraciones de que yo no creo en la Iglesia Católica. ya, El cardenal arzobispo de Milán, Carlo María Agustini, otro cardenal italiano, hay varios cardenales y algunos obispos. Cuando abdica Benedicto XVI, que lo han forzado ellos en el interior de la Iglesia y el globalismo en el exterior, con esa primavera católica que trata de promover Hillary y John Podestá, que son globalistas de estricta obediencia, se mueven y hay una reunión, confirman, de un cardenal norteamericano y de un cardenal británico, de Cormac Murphy, ajá, con Bergoglio en momento en el que por la Universi Dominici Gregis, que es un motu propio de San Juan Pablo II, que establece las directrices del cónclave, ajá, que afirma que todo el que trate de manipular el cónclave, todos los que si los cardenales acuerdan, llegan a pactos, quedan excomulgados late sentencia, que eh, es una excomunión que se produce inmediatamente que haces el claro, acto.
Ya, No es necesario que la dicte una autoridad eclesiástica. Si claro, podríamos no habernos enterado y Bergoglio estaría excomulgado, ya, ¿eh? Eh, eh, por el hecho de haberlo realizado así. De hecho, perdona que me enrolle, pero nada, nada, nada. Tranquilo. es importante este tema, ¿no? Claro, Es claro. nuclear del libro. De hecho, el cardenal Daniels, que es un pájaro de cuenta modernista, voy a explicar el modernismo. Sí, El modernismo fue condenado por San Pío X en la sí, cíclica Pacendi. Condenó 65 proposiciones modernistas que básicamente vacían de todo contenido sobrenatural a la Iglesia Católica. Y se pueden resumir en tres. Es decir, no creen en la divinidad de Jesucristo, sí, no creen que las escrituras son inspiradas y tres, no creen en la resurrección de Cristo, creen que es una invención de la primera comunidad cristiana. Es decir, yo comprendo que puedan mantener esas tesis, pero fuera de la Iglesia Católica. claro, Son clérigos mundanizados, que en un momento dado deben perder la fe y quieren, bueno, Bergoglio da muestras de ser un modernista en cada uno de sus actos, ¿no? ya, Es satánico incluso, por la propensión a recibir regalos de la Pachamama y todo este tipo sí, de temas paganos, ¿no? claro. Entonces, el cardenal Daniel, perdona que me entretenga un poco, Nada, nada. eh, recordarás que el rey Balduino hizo una finta para salvar su conciencia de abdicar cuando, cuando se aprobó el El aborto. Parlamento belga la ley del aborto. Sí, correcto. Entonces el cardenal Daniel se fue a ver a Balduino a forzarle a que sí que la firmara, que el aborto, fíjate qué canalla, Sí, qué personaje, que el aborto es una conquista social, ya, joder. cuando es un pecado gravísimo, Gravísimo, sí, sí. también con excomunión. Estaba a favor, ha muerto, estaba a favor del matrimonio homosexual cuando no hay matrimonio. Es Está decir, claro, los homosexuales no pueden contraer matrimonio porque no tiene como fin su unión la procreación. claro, correcto. Entonces, eh, eh, el cardenal Daniels es el que sale al balcón con Bergoglio y a Papa, le han acordado que le hacen Papa, que eh, el que sale como mentor suyo Sí, al lado de, pues sí, todo esto sale de una primera intuición de aquel comentario de Conchita, la vidente de sí. Garabandal. Yo creo que, Enrique, es muy interesante esta unión que haces porque yo no sé si mucha gente conoce Garabandal. Garabandal ya sabes que estuvo proscrito durante muchos años porque, bueno, dijeron que si no, las crías fueron bastante manipuladas por la propia iglesia que las terminó silenciando. Entonces, había un renacer del misterio, vamos a decir, misterio de las apariciones de Garabandal. Es algo que está ahí, es algo importante
es algo que sucede además en España, en nuestra patria, y entonces cuando tú unes todas estas cosas con ese mensaje, yo creo que es muy importante. Todo lo que has dicho, todo lo que has dicho es correcto, todo lo que has dicho, además, veo que te lo sabes de memoria, has estudiado el asunto, y estamos asistiendo, pues eso, a como mínimo una, además, desmoralización de la Iglesia. Yo te voy a enseñar una imagen, te ruego que mires en la pantalla. La he puesto antes, pero la repito porque yo creo que es muy importante. Evidentemente es una imagen trucada, ¿eh? Es una imagen hecha con Photoshop, pero ¿a ti esta imagen la consideras correcta? La considero absolutamente correcta, no la considero exclusivamente yo, la considera el cardenal Miller, que ha declarado que con el sínodo de la satanidad, el sínodo de la sinodalidad, se quiere convertir a la Iglesia en, en una ONG de la Agenda 2030. Correcto, ¿Eh? correcto. Sí, Entonces, sí. mm, vuelvo a Garabandal, hay que volver a Garabandal, hay que ir a Garabandal, hay que, todo lo que dijeron las niñas se está cumpliendo al dedillo. Comprenderás, tú si me comprenderás, que en el año 65 era impensable Sí, eh, que dijera que muchos sacerdotes, muchos obispos y muchos cardenales van por el camino a la perdición y correcto, llevan muchas almas detrás. correcto. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Era impensable. Yo viví esa época. Conchita y las otras videntes, bueno, se lo tuvo que repetir el arcángel San Rafael Sí, por indicación de la Virgen, se lo dio el arcángel San Rafael porque a nuestra madre le daba mucha pena que les tuvieran que decir eso correcto. cuando fueron con el arcángel San Rafael. Conchita dice que a ella le dio mucha vergüenza y se lo tuvo que repetir y le dijo, sí, Ah, Conchita, muchos sacerdotes, muchos obispos y muchos cardenales van por el camino de la perdición. ya, Entonces, cuando llegaron a casa, no lo hicieron público inmediatamente, cuando llegaron a casa, sus familias pusieron el grito en el cielo y claro, dijeron que antes que no lo hicieran público, que por ya, favor no lo hicieran público. A Conchita también le costaba porque pensaba que los sacerdotes claro, como Valentín eh, Marichalar, que era el párroco, pues que no cometían pecado mortal. ya, Entonces Conchita dice otra cosa en aquella época, dice otra cosa que es muy importante. ajá, Dice eh, 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 mm, que el aviso, el gran milagro y el castigo son los tres eh, mm, mensajes de sí, Carabandal, por otra parte, perfectamente coherentes con los de la Virgen en Akita, en Japón, en sí, Quibeo, en Ruanda, en Civitavecchia, en Italia. Es decir, que nuestra madre tiene una gran coherencia en todos los mensajes y el de Garabandal es clave. claro, Dice que el aviso que será como un gran examen de conciencia, un gran sí, juicio particular de todos y cada uno, en toda la humanidad, que no se retransmitirá por Telecirco, ni por Antena A3 Mierda, ni por la CNN,
Sí, no se necesitarán de esos medios de sí, comunicación sí. porque todos conectaremos, todos conectaremos. Ya, Pues ese aviso en el que veremos nuestra vida y nuestros pecados tal y con la gravedad que Dios los ve y tal y con la gravedad de sus consecuencias, sí, tendrá lugar, dice, tendrá lugar después, cuando en Roma haya un sínodo. ya, Y le pregunta su tía, dice, ¿será un concilio? ya. Se está celebrando el Concilio Vaticano II. En aquel momento Sí, no estaba de moda la iglesia sinodal. está claro. Este es el sínodo. Este es el Correcto. sínodo al que se refiere Conchita, Ya, que dice que es como un concilio pequeño. Este ya, es el sínodo. El Bergoglio, el cojón del anticristo, el esputo de Satán, dice que la iglesia va a pasar a ser iglesia sinodal. Es ya. muy importante esto. Sí, señor. Esto, Enrique, hay una cosa muy importante, vamos, lo estás diciendo, es tremendo. Además, bueno, hombre, pone los pelos de punta, evidentemente, porque pecados, pues todos hemos cometido. Lo que tenemos que hacer es evitarlos y sobre todo nunca caer al menos en el pecado mortal. Pero hay una cosa muy importante, se están levantando algunas voces tímidas en contra precisamente de lo que tú dices, en contra del sinodal este que se han inventado ahora. Hay algún que otro cardenal, pero Enrique, ¿tú crees que somos ovejas sin pastor? Sí, debe de haber un cónclave para resolver esta situación. Está el arzobispo Carlo María Sí, Viganò, está el cardenal Miller, el cardenal Sara, el cardenal Zen, se están levantando obispos de todo el mundo, Strickland, hoy se levanta un obispo holandés, va a ser una oportunidad para la purificación de la iglesia. Llevamos décadas sí. de generación en la tibieza. Va a ser un resurgir y nuestra madre lo anuncia en todas las apariciones en Civitavecchia muy concretamente. Un motivo para la coherencia, todos somos pecadores, yo más que nadie, y tenemos que arrepentirnos, Claro, tenemos que rezar mucho, como ha dicho la Virgen en Medjugorje esta misma semana, rezar por la paz, ayunar por la paz, hacer caso a la Virgen. Es claro, decir, a mí lo que me ha asombrado, yo empiezo a escribir el libro, decido escribir el libro cuando el esputo de Satán este agarra y define la timovacunación sí, universal como un acto de amor, con sí, esa voz de gangoso y de baboso que tiene, como un acto de amor, digo, esto ya es diabólico, ¿eh? sí, Esto señor. ya es diabólico. Cuando todo el mundo puede saber, informarse de que mm, es un crimen, un genocidio contra la humanidad. Sí, señor. Entonces, es cuando empiezo personalmente acudo a las apariciones de la Virgen, Muy bien, a muy los bien. mensajes de la Virgen, y con una inquietud, es decir, en mi alma, el Señor nos ha abandonado, como dice un amigo mío, dice, bueno, lo que está claro es que nosotros hemos abandonado a Dios, Claro, muy bien, correcto, pero Enrique. Sí, señor. a raíz de ese abandono, de ese dar la espalda a Dios con todo tipo de perversiones, ¿eh? Que todas Correcto. las tiene Bergoglio, si
la Virgen nos ha dejado o nos habla claro y observo que nos habla claro, nos ha hablado claro siempre. Claro, Entonces, las apariciones no son un tema, son la principal fuente de información para un periodista, sí, señor. sea Sí, señor. católico o no. Sí, Es decir, señor. ¿qué es lo que dice la Virgen? ¿Qué es lo que nos pide la Virgen? Y Muy entonces bien. ahí, eh, eh, mm, pues, observo para mi tranquilidad, mi paz interior, que la Virgen no los ha abandonado. Muy bien. Muy bien. Ni nos va a abandonar, Enrique, ni nos va a abandonar. Ni nos va a abandonar, Enrique. Tranquilo. Mira, ha sido un testimonio. La Virgen intercede por nosotros Sí, señor. en Akita, en Japón, Sí, a señor. unas siervas de la Eucaristía, unas japonesitas encantadoras. Se aparece a Agnes Kazuko Sagasawa, le dice que ha tenido que parar muchas veces a Dios Padre Claro, con un castigo superior al de la época de Noé, que nos claro. lo tenemos merecido. Sí, señor. De Dios no, nadie se ríe. Lo que publicáis en el español digital esta semana, que es un escándalo. El gilipollas descerebrado de la Pontificia Academia Sí, Mariana, que se mete correcto. con la Virgen Correcto, correcto. y no le van a echar. No, Sí, no, señor. seguramente lo hace en connivencia con Bergoglio. Claro, sí, porque depende de él. Esto, Enrique, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Yo de verdad me alegro muchísimo de haber podido conectar contigo. Recomiendo a todo el mundo que compre el libro y que lo lea bien, con detenimiento y sobre todo, si te parece, voy a recomendarles también que con el ejemplo tuyo que has dado, con ese testimonio tan maravilloso que has dado, ante todo lo que no podemos hacer es dar la espalda a Dios. Hay que volver a Dios, no se pueden cometer pecados como mínimo los mortales y tenemos que rezar mucho a la Virgen, que es nuestra intercesora y es la que nunca nos va a abandonar. El problema es que, como tú bien has dicho, somos nosotros los que les abandonamos tanto a ella como a nuestro Señor y a Dios Padre. Enrique, de verdad, yo te agradezco muchísimo este testimonio que has dado y espero que sigamos en conexión para que, bueno, pues nos ayudemos a salvarnos unos a otros siempre con la intercesión de nuestra Santísima Madre. Enrique, un abrazo muy fuerte, de verdad, y ten la seguridad de que la Virgen nunca nos abandona. Somos nosotros los que, por desgracia, pues nos dejamos llevar por esta gente que ha perdido la cabeza, o bueno, mejor, yo creo que están prácticamente poseídos. Enrique, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte, hombre, y siempre adelante, ¿de Muchas gracias. acuerdo? Seguimos en contacto Seguimos porque en contacto. eh, en Civitavecchia se reclama el sentido de los cristianos corrientes para salvar la iglesia, para no permitir que la destruya Satán. Sí, señor, muy bien. Enrique, un abrazo muy fuerte, ánimo y siempre con la Virgen. Un abrazo. Muy